Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo y cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo, me quedara un momento, me quedara un momento. Voy a mostrar que te amo, que estoy con... Señor les bendiga en esta hermosa noche, amados hermanos. Esperemos se encuentren bien en sus casas. Le damos gracias al Señor porque nos permite pues estar nuevamente para poder conversar acerca de su palabra. Vamos a orarle al Señor para que Él nos ayude esta noche y que venga su revelación y que traiga ese alimento que tanto necesitamos, ¿verdad? Cierre sus ojos ahí donde está en su casa, con su familia, y pídale con todo su corazón al Señor que Él nos hable esta noche, que traiga ese alimento que nos da fortaleza, que nos da vida, que nos mueve a seguir hacia adelante confiando en que Él es un Dios todopoderoso. Padre, te damos gracias esta noche, Señor. Venimos delante de ti suplicándote, Señor, suplicándote que nos auxilies, que nos ayudes, que tu preciosa revelación, Señor, esa miel gloriosa descienda sobre nuestra vida esta noche para poder entender, Señor, tu palabra y poderla trasladar a tu pueblo. Que tú nos reveles, Señor, poderosamente lo que tienes para nosotros. Te pido, Señor, que una palabra ministerial, Señor, de los 5 ministerios venga sobre nuestras vidas para que traiga consuelo, edificación, consolación, exhortación, que nos llene, Señor, que nos haga crecer, que nos dé aliento, que nos dé vida. Te pido, Señor, que tomes el control de mi vida, de mi boca, para poder exteriorizar lo que tú tienes para tu iglesia. Llevamos cautivo, Señor, todo pensamiento y todo espíritu a la obediencia de tu Hijo Jesucristo. Y te damos solamente a ti la gloria, la honra, el honor, el imperio y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Jesús. Antes de empezar, amado hermano, quisiera trasladarle un anuncio. Hemos estado haciendo algunas modificaciones y el hermano pastor, nuestro pastor Eddie, nos pidió que trasladáramos la siguiente información. Para lo que son presentación de niños, cobertura y cumpleañeros, vamos a estar orando el domingo 2 de agosto. Pero vamos a estar recibiendo la información de las personas que quieran recibir cobertura, de los niños que se quiera que se ore por ellos y de los cumpleañeros. Lo vamos a estar recibiendo por nuestras redes sociales. En nuestro usuario, en Facebook o Instagram, el usuario es @MNU Guatemala. La última fecha para trasladar la información para poder orar sería el viernes 24 de julio, ¿verdad? Para que el 2 de agosto ese domingo pudiéramos orar ya con la información. Les decía que solo se va a recibir la información por medio de nuestras redes sociales, que es en Facebook o en Instagram. Y el usuario, se lo repito nuevamente, es @MNU Guatemala. Los que quieran que se oren por sus niños, quieran presentarlos, los que quieran recibir cobertura y los que estén de manteles largos, pues nos envían su información ahí. Esos son los únicos medios por los cuales se va a recibir información. No se va a recibir información ni en WhatsApp, ni en teléfonos personales de ninguno, sino que únicamente por medio de las páginas de internet, de nuestras redes sociales, que son de la iglesia. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a iniciar. Quisiera posesionarme en Lucas capítulo 1, verso 17. Hemos estado hablando, hermano, la semana, no es pasada, ¿verdad? Hace 15 días platicamos y hemos estado hablando acerca de
el espíritu de Elías. Le pusimos a este tema la familia en el tiempo final. Y estamos tratando de entender cómo es que el espíritu de Elías va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Puesto que la familia en el tiempo final, la Biblia nos enseña que, van a haber muchas cosas que nos van a bendecir, como el mismo espíritu de Elías, que quiere decir, lo platicamos hace 15 días, que quiere decir, el Señor es mi Dios, eso quiere decir Elías. Pero también hay muchas adversidades que van a venir en contra de la familia y por eso tenemos que dejar operar al espíritu de Elías. Muy bien. Lucas capítulo 1, versos 17. Lo vamos a poner en la versión Reina Valera 60, y si mis hermanos fueran tan finos, no sé si ya lo habían puesto, pero lo vamos a leer en esta versión. Usted sabe que esto se dijo también en Malaquías, pero platicamos de que aquí hay alguna diferencia. Yo quiero avanzar rápidamente con algunas cuestiones. No creo que terminemos el día de hoy, pero vamos a avanzar lo más que podamos, y quiero al final siempre que pues la alabanza nos ministre unos 5 o 10 minutos, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y platicamos hace 15 días que aquí ya no dice los hijos a los padres, sino que dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí ya no dice de los hijos a los padres, sino que los rebeldes a la prudencia de los justos. Quisiera retomar y hacer tal vez un refresh solo de esta parte, porque hay una promesa en este versículo de la Biblia para nosotros, que aun cuando la situación no ha sido tan buena o no haya sido tan buena en nuestra familia, porque todas las familias tienen problemas, y usted sabe que en este tiempo hemos sido atacados, bombardeados, pero de una manera impresionante, el matrimonio y consecuentemente en las familias, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo que hemos tenido esta enfermedad que está pues golpeando muy fuerte. Se ha desatado, hermano, unas cuestiones impresionantes, donde pues medio mundo salió ya del closet, ¿verdad usted? Y hasta el Bob Esponja me estaba enterando ya que el creador de él dijo que ya salió del closet. Imagínese, hermano, es impresionante lo que estamos viviendo, pero yo quisiera platicar con usted buenas noticias y cómo establecernos. Entonces aquí dice, y de los rebeldes. Yo doy por entendido acá, cuando está hablando de los rebeldes, está hablando de nuestra familia, de los hijos, a la prudencia de los justos, que estaría hablando de los padres. Y retomamos que hace ya bastante tiempo hablamos de algunos justos, y entre ellos Noé. Entonces, nosotros como padres, si volvemos nuestro corazón a nuestros hijos, es porque de alguna manera estamos agarrados de la mano del Señor. Pero para que ellos vuelvan el corazón hacia nosotros, nosotros nos tenemos que asegurar o pedirle al Señor que nos ayude a ser justos a la manera de Noé, porque dice que va a hacer regresar. Y de los rebeldes dice, a la prudencia, pero de los justos. Y en ese grupo selecto de justos tendríamos que estar usted y yo, ¿verdad? Los que somos padres y madres. Entonces, le digo esto solamente para retomar a lo que el Señor nos está diciendo que regresemos. Muy bien. Platicamos entonces, hermano, que hablamos de la palabra volver. Yo no voy a volver a repetir eso porque quiero avanzar. Hablamos que Elías quiere decir Dios es el Señor, o YHWH es mi Dios. Cuando el espíritu de Elías opera en nuestra casa, es el mismo Dios el que está operando en nuestra casa por medio de ese nombre profético de Elías, de ese espíritu de Elías. Platicamos que lo primero, o creo que fue lo único que platicamos, que el espíritu de Elías hace, basado en 1 Reyes capítulo 17, verso 1 al 6, que no lo vamos a leer, habla del tiempo, de los tiempos finales. Platicamos hace 15 días que escatología no es futuro, escatología es tiempo final, es lo que nos lleva a los tiempos finales estratégicos, donde hay acontecimientos que nos marcan el final, ¿verdad?
y que la iglesia está involucrada en ellos, que tenemos que estar apercibidos de cuáles sí son las señales de, por ejemplo, de la venida del Señor, que es su parucía, que es su venida secreta, la evidencia. De media vez se desató eso, hermano, viene la parucía, olvídese, ya vienen todos los demás acontecimientos uno tras otros, y después de eso pues viene el fin, que es hasta el final del siglo, final del mundo. Eso lo platicamos que una de las cosas que nosotros debemos de tener en nuestra casa por medio del espíritu de Elías es conocer los tiempos, ¿verdad? Hablamos un poquito de la escatología. Aquí hemos platicado mucho acerca de cómo administrar nuestra casa en las diversas maneras que se debe de hacer, tanto económica, espiritual, material, moralmente. Nosotros debemos de conocer los tiempos para poder orientar a nuestra familia. Dice la Biblia que aún el pueblo de Israel, dice que eran guiados, tenían ojos por medio de los hijos de Isaacar, que conocían los tiempos, ¿verdad? Entonces es importante, hermano, conocer los tiempos, conocer los tiempos. El libro de Eclesiastés habla que para todo hay un tiempo. Tenemos que conocer los tiempos, ¿verdad? Porque a veces de repente, por darle un ejemplo, nosotros pensamos que es tiempo de dar, y quizás ese no es el tiempo, sino que el tiempo es de recoger. Quizás estamos pensando que es tiempo de cosechar, y quizás no es el tiempo de cosechar o de recibir, sino que quizás en la peor situación es el tiempo que Dios está marcando para que nosotros demos o podamos sembrar. O sea, no es conocer los tiempos, no es conocerlos con una lógica humana, sino con un discernimiento espiritual que el Señor nos tiene que dar por medio del espíritu de Elías, porque dice que Elías conocía los tiempos. Eso lo platicamos. Muy bien, quiero que nos ubiquemos entonces, amadísimo hermano, en el primer libro de Reyes, en su capítulo 17, verso 10, vamos a leer al 16 rápidamente para ver si podemos estudiar un par de cosas más de qué es lo que el espíritu de Elías tiene que hacer en nuestra casa para que nuestros corazones sean uno, para que en las casas donde hay corazones de piedra se vuelvan de carne, para donde hay división y separación, donde ha habido distanciamiento, vuelvan otra vez a reencontrarse, porque antes de que el Señor venga, ese espíritu de Elías tiene que operar, y yo creo que ese espíritu tiene que estar operando en este momento en nuestra casa. Perdón, por el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Dice en el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 10, versión Reina Valera 60, excelente. Dice: entonces él se levantó, es decir, Elías, y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Vamos a leer hasta el 16, pero yo quiero parar un momento acá. Yo fui encontrando en este libro de Reyes cómo fue operando el espíritu de Elías. Hizo muchísimas cosas, hermano, al punto que el espíritu de Elías bíblicamente siguió viviendo en el profeta Eliseo, porque dice la Biblia que Eliseo recibió una doble porción del espíritu de Elías, ¿verdad? Y dice la Biblia que, y no fue una cuestión de que Elías estuviera tan convencido de dárselo, sino que ya había un plan de Dios para que ese espíritu siguiera operando, porque dice la Biblia que a Elías se le cayó el manto. Se le cayó el manto cuando el Señor se lo estaba llevando. Pero yo quiero parar acá porque en el verso 10 dice que Elías se levantó y se fue a Sarepta. Sarepta.
Y después leemos, lo bonito de platicar de Elías, hermano, y de esa historia es que usted la conoce, entonces yo no tengo que remembrar tanto, ni explicar mucho. Pero usted sabe todo lo de la viuda. Lo interesante es que cuando él le pide la comida y todo lo que está oyendo acá, lo primero que aquí pasa es que la mujer le dice que ella solo está yendo a traer leña para que con lo que tiene hacer un par de tortas, comérselas y dejarse morir. Ahora fíjese que es interesante porque Sarepta, y así empieza el verso 10, así empieza esta historia, porque hay varias historias de lo que Elías hizo. Hay varias porciones donde él hace una cosa, termina y empieza a pasar otra, ¿verdad? Está en el arroyo de Querit, tiene que pasar lo que pasa, y luego se va a otro lugar y pasa otra cosa, y luego se va a otro lugar, hasta que al final llega a Betel, dice. Pero acá, en el verso 10, lo primero que dice es que entonces él se levantó, Elías, y se fue a Sarepta. Y ahí esta mujer lo que le dice es que va a hacer las tortas y que se va a dejar morir. Ahora, fíjese que es interesante, le decía, porque Sarepta quiere decir, según el diccionario Hitchcock, quiere decir tienda del orfebre. Orfebre es una persona que se dedica a que le entregan un metal precioso y lo convierte en algo, por ejemplo, le entregan, ¿qué le digo yo? Una maqueta de oro, o le entregan algo ya hecho. Y él entrega una corona, él entrega un cetro. Son las personas que son artistas para hacer cosas preciosas de los metales como oro, plata, bronce, etc. Pero también quiere decir, y eso fue lo que a mí me impresionó en ese diccionario, que tiene un topónimo. El topónimo es como es lo que habla de la característica que puede tener un lugar. ¿Ya? Como decirle, por ejemplo, nosotros fuéramos, ¿cómo le pudiera explicar esto? Nosotros vamos a un lugar X, pero en la entrada hay una montaña y se mira la montaña que tiene forma de vaca. Entonces la gente le pone, vamos a ir a la montaña al lugar de la vaquita, porque le dan el nombre, un topónimo, puedes darle el nombre a algo por algo que se caracteriza por su forma o por lo que ahí pasa. Entonces, el topónimo que se le da, espero haberme dado a entender, el topónimo que le da el diccionario Hitchcock a Sarepta es emboscada de la boca. Fíjense qué impresionante. Y no es casualidad que le den ese nombre, que le den ese topónimo, porque lo que la mujer hizo, fíjense que ya estaba viva, pero lo que la mujer hace, esta viuda hace, es emboscarse ella misma con su boca. Porque ella lo que dice, voy a recoger un par de leños, voy a cocinar lo que tengo, harina, aceite, y luego nos vamos a dejar morir. Fíjese qué situación más increíble, porque el espíritu de Elías lo que viene a hacer a nuestra vida, que aun cuando usted mismo en su casa, haya proferido alguna maldición, algún juicio para usted mismo, usted con su boca, porque la Biblia dice que la boca tiene poder. Pero Elías incluso va al mismo lugar de Sarepta, al mismo lugar que se caracteriza como un lugar donde se profiere maldición, se profiere muerte espiritual y física. Ella misma dijo, nos vamos a dejar morir. Imagínense lo que ella ya había determinado y lo dice. Entonces puede ser, hermano, que usted en su casa haya dado por perdido su hijo, su hija, su relación marital, su relación con sus hijos, en su negocio, muchas cosas que ya no solo las hemos pensado y las hemos sentido en nuestro corazón, sino que las hemos dicho con nuestra boca, y lo que hemos hecho es que hemos habitado en Sarepta, en donde la boca misma hace emboscada. ¿Qué es una emboscada? Ayúdeme. ¿Qué es una emboscada? Una emboscada es, según recuerdo, para hacerlo un poquito que usted me lo pueda entender, no sé si lo voy a explicar bien, pero yo entiendo que una emboscada es, hermano, que es, por ejemplo, si alguien está peleando contra otro ejército, este ejército le quiere hacer emboscada, se esconde y busca un lugar donde usted vaya a pasar, y entonces ahí le sale y lo mata. Una emboscada es algo que está escondido y que viene y que va a hacer daño, ¿verdad? Por la guerra que hay. Y en este tiempo yo creo que nosotros tenemos mucha lucha. Bueno, no desde ahorita, creo que hay mucha gente que mucho tiempo atrás ya dijo con su boca que ya no quieren a su cónyuge.
que ya no quieren a su hijo, ya no lo quieren ni ver. Pero hoy el espíritu de Elías, que hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, nos está enseñando que sí se puede, que aunque nosotros hayamos proferido con nuestra propia boca, hayamos hecho una emboscada para que lo que dijimos nos mate, porque ya está diciendo, lo vamos a hacer y nos dejamos morir. Miren lo que dice el verso 17, el verso 13, perdón. Elías le dijo, después de que ella le contesta eso, Elías le dijo, no tengas temor. Hemos platicado que lo primero que se dio en el huerto del Edén cuando el hombre cayó fue temor. Eso lo hemos platicado aquí, no de ahorita, de hace mucho tiempo, que el hombre tuvo temor. Y lo primero que hay que cancelar, hermano, en nuestra casa y dejar que el espíritu de Elías opere, es que erradique todo temor de nuestra casa. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Y aquí viene otra cuestión interesante que pasó. Pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Quiero parar ahí, porque entonces el espíritu de Elías no solo te libra de esa manifestación del mismo espíritu de Dios, operado proféticamente por el espíritu de Elías, no solo te libra de la muerte, quita el temor, te rescata de la emboscada que nosotros mismos hemos hecho con nuestra boca, sino que también nos mantiene en principios santos. Porque aquí claramente él le está diciendo, hazme primero a mí. Cuando dice primero, está hablando de primicia. Y es interesante, hermano, porque hablábamos hace un ratito de conocer los tiempos. ¿A quién se le ocurre pedirle comida a alguien que lo que le acaba de decir es que no tiene? Y que lo poco que tiene, lo que va a hacer es que después solo se lo va a comer y se va a dejar morir. Y que lo poco que tiene, con todo lo que ella le está diciendo, viene él y dice, veas cómo has hecho, pero primero hazme a mí. Hermano, yo digo que algo de espiritual haber tenido esa viuda, porque si hubiera sido más carnal, le pega un leñazo a Elías. Porque era algo, quizás lo podemos ver hasta imprudente, ¿verdad? Nosotros en algún momento de nuestra vida creo que hemos visto como imprudencia lo que los ministros en determinado momento hacen. Y lo que no sabemos es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque lo que Dios quiere hacer es que aún en la peor calamidad, aún en esta que podamos estar, en la peor escasez, lo que el espíritu de Elías hace es mantenerte en los principios de Dios. Es decir, en este caso, que no se te olvide, hermano, que el primero es Dios, segundo es Dios, tercero es Dios. Dios es primero que cualquier cosa. Dios es primero, eso tenemos que ministrarlo y tenemos que dejar que ese espíritu poderoso de Dios, por medio del espíritu, de esa bendición del espíritu de Elías, ministre en nuestra casa, para que nuestros hijos sean enseñados que lo primero es Dios, lo primero es Dios. Entonces el espíritu de Elías también lo que hace es mantenerlos en los principios, aunque pareciera que él fue un imprudente, porque solo a alguien realmente con poca prudencia se le ocurriría hacer tal cosa, hermano. Si lo vemos así, muy desapasionadamente, olvídese. Pero Dios tenía un plan. Fíjese, mire lo que sigue diciendo el verso 14. Y ahí a Elías le da a entender que no es una cuestión de él, es algo que viene de parte de Dios. Le dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Ay, hermano. Y le dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías.
Entonces, hay que conocer los tiempos. El espíritu de Elías hace que conozcamos los tiempos en nuestra casa. Número 2, nos libra no solo de lo que el enemigo quiera dañarnos, sino que nos libra aún de las propias emboscadas que con nuestra propia boca proferimos. Nosotros sabemos, muchas veces decimos cosas mal dichas, ¿verdad? Porque hablamos mal de nuestro cónyuge, hablamos mal de nuestros hijos, proferimos cosas malas para nuestra casa. Y nosotros, hermano, tenemos que, con nuestra boca, tenemos que declarar siempre palabras de bendición. No importa. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en su propia muerte, Él siguió diciendo, manifestando, hablando palabras, dándole salvación a uno que estaba ahí con Él crucificado y estando siendo maldecido por otro. Y Él siguió, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En la peor situación que podamos estar, el espíritu de Elías viene a librarnos de esa emboscada. Nosotros fuimos llamados para bendecir. Número 3, te mantiene en los principios. Y uno de los principios eternos, hay muchos, hermano, pero uno de ellos es que primero debe ser Dios en todas las cosas, en nuestra vida, en todo. No necesariamente tiene que ser solo lo material, pero en todo Él debería de ser primero. En todo Él debería de ser primero. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos a seguir avanzando. Quisiera irme al primero del libro de Reyes, capítulo 18, verso 37 al 40. Con este vamos a terminar. Me voy a introducir con este y quiero platicarle algo que es sumamente delicado, que creo que está pasando en este tiempo. Dice, ya hablamos entonces, conocer los tiempos. El otro sería, nos libra de Sarepta, de la emboscada de nuestra boca, y nos mantiene en principios. Cuarto sería, el espíritu de Elías lo que va a venir a hacer a nuestra casa, a nuestra vida, es a erradicar, a sacar, a extirpar toda idolatría que pueda haber. Porque los enemigos, el enemigo número 1 de la profecía es la idolatría, el espíritu jezabélico. Pero déjeme leerle esto y luego vamos a platicar algunas cosas que quisiera explicarle para que usted salga bendecido. Mire, hermano, el hecho de que de repente, ¿cómo le explico esto? No sé cómo explicarle, porque hay cosas que la Biblia las dice que pareciera que no son tan fuertes, ¿verdad? Pero sí está siendo fuertísima, nos está dando, pero duro, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo no le haga malas caras para decirle algo no quiere decir que no nos estén exhortando o no nos estén, o si no me río no quiere decir que no nos estén bendiciendo. Yo quisiera que usted le pusiera la atención de vida para que usted tome y yo tome lo que es de nosotros y podamos mejorar y dejar que el espíritu de Elías opere. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 37. Vamos a leer al 40, siempre en la Reina Valera 60. Y dice de la siguiente manera: respóndeme Jehová, aquí está hablando Elías, para que conozca a este pueblo. Oiga lo que está haciendo Elías. Oh Jehová, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Es decir, ellos estaban confundidos o no tenían reconocido que Jehová era Dios. Y que tú vuelves, oiga lo que dice, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Siempre el espíritu de Elías está trabajando en eso, pero a la vez de que está trabajando en volver los corazones, está limpiando, está quitando emboscadas, está manteniendo en principios, está operando para que esa bendición que está en Lucas y está en Malaquías se cumpla en nuestra casa. Y que tú vuelvas el corazón de ellos. Verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Miren lo que hizo el espíritu de Elías.
hizo que se reconociera. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban haciendo esto? Verso 40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal. Eran los Baales los que estaban haciendo esto, los que estaban teniendo una contienda con él. Usted se acuerda, el que quisiera descender fuego del cielo, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó, ¿quién? Elías, al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Entonces, toda idolatría que pueda haber dentro de nuestra casa, el espíritu de Elías la va a agarrar, la va a llevar al arroyo de Sison y la va a extirpar, la va a sacar. Pero nosotros tenemos que dejar que ese espíritu opere. Ahora, fíjese que es interesante porque a veces nosotros desconocemos qué es idolatría, y ese es el gran problema. Y por eso es que tenemos en nosotros metida idolatría en nuestra casa, con el desconocimiento de lo que es idolatría o lo que son los actos de idolatría, porque no conocemos. Fíjese que yo realmente me espanté, y no lo tengo todo acá, pero yo había predicado, porque la idolatría está íntimamente ligada con muchas cosas. Ahí la codicia es una de ellas, porque sí que la codicia tiene diferentes formas, la idolatría tiene diferentes formas, pero buscando las palabras hebreas y griegas, o creo que solo hebreas, encontré, bueno, al momento yo llevo 18 palabras con las que se puede traducir idolatría, que operan de diferente manera. Fíjese. Entonces, cada una de ellas tiene una actividad espiritual que no es de Dios, que se traducen como idolatría. Por ejemplo, Baal es una palabra hebrea que viene, aquí lo tengo, vamos a ver, del hebreo 11:67, que es lo mismo del 11:66, que quiere decir ídolo, quiere decir deidad fenicia. En la Biblia aparece muchas veces Baal como idolatría, como ídolo, se traduce como idolatría. Pero en el hebreo 10:10 habla de que Baal tiene casa. Entonces es interesante porque dice la Biblia, el apóstol Pablo dice: ¿acaso no saben ustedes que son casa, que son templo del Espíritu Santo, el cual habita en ustedes? Y hemos platicado, hermano, de que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo dice. Porque lo que se necesita, cualquier deidad que quiera llamarse Dios, lo que necesita es una casa donde le den adoración. Y Baal quiere hacer de nuestras casas una casa para adoración de él, metiendo idolatría. Fíjese que yo llevo como 18 palabras. Una de ellas me recuerdo que es chamán. Chamán también se traduce como idolatría en la Biblia. Hay muchas palabras, y si Dios lo permite, las vamos a estudiar para ver todo ese tipo de idolatrías y actos de idolatría que nosotros podemos estar cometiendo en nuestra casa y que pueden estar destruyendo. Y en este tiempo tan importante, hermano, nosotros no podemos quitarle el primer lugar a Dios. Dios es Dios. Entonces, en el hebreo 10:10 dice Bet Baal. Yo no sé si me están viendo los hermanos que estuvimos platicando acá en matrimonios, pero los que vinieron en ese tiempo al discipulado se recordarán que estuvimos hablando varios lunes acerca de las casas, de las diferentes casas que hay, de la casa de la avaricia, la casa de maldición. Estuvimos hablando de la casa de vanidad. Estuvimos hablando acerca de varias casas en las cuales no hay que habitar, o las cuales no hay que imitar, las cuales no tienen que colocar ladrillos en la nuestra. No tenemos que volvernos a esas casas. Y hablamos en esa ocasión, en esos diversos servicios que tuvimos discipulados, que siempre que aparece la palabra Bet en hebreo se está hablando de casa. Y aquí dice Bet Baal. Pero en este hebreo, que es el 10:10, le agrega meón, así como se oye.
Usted lo puede buscar en su Strong. Bet Baal Meón. Entonces, si usted me echa una mano, Bet quiere decir casa. Baal quiere decir ídolo. Pero cuando usted lee la palabra Baal, dice que tiene una raíz. Su raíz principal es ser maestro o maestro. Imagínense. Entonces, Bet, casa. Baal, maestro o ídolo. Y Meón quiere decir habitación. Entonces, cuando nosotros traducimos y vemos que lo que Baal quiere construir o lo que necesita cualquier deidad para ser adorada, idolatrada, es una casa. Aparte de nuestro templo, que pues obviamente sabemos que es una casa del Espíritu Santo de Dios, tenemos que pensar en nuestra casa como familia. Entonces se traduciría Bet Baal Meón, que querría decir casa donde habita la idolatría, o casa donde habita un maestro de idolatría, o casa donde, mire, ¿qué es lo que hace un maestro? Enseñar. Esa es su vocación primordial. Entonces lo podríamos traducir, Bet Baal Meón quiere decir casa donde se enseña, casa de habitación donde se enseña la idolatría. Ojalá usted me vaya siguiendo en lo que estoy trasladándole. Eso quiere decir, hermano, que la idolatría de Baal se enseña y se ha enseñado en nuestras casas, generación tras generación, y no nos hemos dado cuenta que seguimos trasladando idolatría a nuestros hijos. Mire, si uno es arrogante y altivo, porque ese es un tipo de idolatría, ahorita vamos a ver. El patojo aprende de uno, la niña, el niño aprende de uno, arrogante y altivo. Y entonces empiezan a actuar como uno actúa. Y ahí lo que estás haciendo es enseñando idolatría. Es decir, en nuestra casa se puede enseñar idolatría. Reprendemos y renunciamos, pero yo le tengo que hablar que el espíritu de Baal el espíritu de Elías tiene que venir, está profetizado para este tiempo, para que venga y agarre a los profetas de Baal, los lleve al torrente, al arroyo de Sison, y los degolle. Que toda idolatría esta noche sea erradicada de tu casa, extirpada de tu casa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces la idolatría se puede enseñar. Mira este texto bíblico, Jeremías capítulo 9, verso 13. Ya nos va quedando poquito tiempo. Empezamos a las 30 y... Bueno, ahí está, ahí nos entendemos con los muchachos, ahí están con los semáforos. Muy bien. Jeremías capítulo 9, verso 13 al 14. Este sí me haces favor, hermano, en la versión de las Américas, dice de la siguiente manera. Respondió el Señor, porque han abandonado mi ley que puse delante de ellos y no han obedecido mi voz ni andado conforme a ella, sino que han andado tras la terquedad de sus corazones y tras los Baales, tal como sus padres les enseñaron. Creo que no es mentira lo que le estoy diciendo. Le vuelvo a leer el verso 14, sino que han andado tras la terquedad de sus corazones y tras los Baales, tal como sus padres les han enseñado. Una de las idolatrías más fuertes de este último tiempo es la que se enseña, que se está trasladando de generación en generación en nuestras casas y que ni siquiera sabemos qué es idolatría. Nosotros lo estamos enseñando a nuestros hijos, pensamos que lo estamos haciendo bien. Pero ahí dice, mire, han andado en la terquedad de su corazón. Una de las cosas que enseñaron fue la terquedad del corazón. Hermano, mire, ¿de qué sirve aquí que se den 50,000 mensajes acerca de algo que no se debe? Que no se debe practicar, que no se debe hacer, que no se debe decir, que no se debe manipular, que no se debe estirar ni encoger. Si de todos modos hay terquedad de corazón en el pueblo del Señor, ¿de qué sirve? No sirve de nada, porque entonces, como hay terquedad del corazón, yo le enseño como yo pienso que es.
redes sociales, moda, tecnología. Nuestros hijos aprenden según nosotros les enseñamos o según nosotros les dejamos que aprendan. Y nuestra casa no debe ser Bet Baal Meón, no debe ser la casa donde se enseña la idolatría, sino que debe ser Betel, debe ser casa de Dios, que fue donde terminó Elías con Eliseo antes de ser arrebatado. Qué terrible, hermano. Mire, es un poco a veces frustrante que la gente con poquito otra vez se vuelva, ahora entiendo, se vuelvan a desviar de la doctrina. Ahora entiendo un poquitito al apóstol Pablo cuando él se molestó tanto con los de Galacia y les dijo: pero ¿por qué ustedes están haciendo eso? ¿Para qué me preguntan eso? ¿Acaso no se los enseñé ya? ¿Quién los hechizó? La hechicería es otra forma de idolatría y lo va a ver. ¿Quién les metió idolatría para que ustedes, habiendo empezado por el Espíritu, estén otra vez en la carne? Es terrible, hermano, es terrible, pero ahí le dice en Jeremías: anduvieron tras los Baales tal como sus padres les enseñaron. Sus padres les enseñaron a andar tras los ídolos. Yo no sé qué es idolatría en su casa. Mire, yo le tengo que decir algo interesante. Y ahorita lo vamos a leer acá, pero le voy a adelantar algo. Tu hijo no es más que Dios. Ni tu hija es más que Dios. Ni tu esposo es más que Dios. Hay mujeres que tienen al esposo en un pedestal. Yo estoy de acuerdo, porque hemos hablado acá que dos cosas fundamentales. Donde hay un marido, un esposo respetado en una casa y una mujer amada, hay éxito. Eso lo hablamos, que el apóstol Pablo lo resume en Efesios, en el libro de Efesios. Dos cosas, ahí se resume todo: respeto y amor. Y hermano, ¿cómo una mujer no va a hacer sentir bien a su esposo si lo respeta? ¿Cómo una mujer no se va a sentir bien si es amada por su esposo? Pero no para que lo pongas antes que Dios. No para que lo pongas antes de Dios. Esposo amado, no permitas pecado en tu casa, porque Dios es primero, ni de parte de tu esposa ni de parte de tus hijos. Esposa amada, no permitas. Si sabes que tu esposo hace cosas malas, díselas, platica con él o ora al Señor. Si sabes que tus hijos, pero no permitas, no idolatres. No por lo que tú crees de tus hijos o de tu esposo, pongas a tus hijos, a tu cónyuge antes que Dios, porque eso es idolatría. Eso es idolatría. Dígame usted si no hay mujeres que las han agarrado, discúlpeme la expresión, de trapeador, de alfombra. ¿Por qué? Porque eso le enseñaron en su casa su papá y su mamá. Ella viene de un hogar machista, donde así era. Ella viene de un hogar donde ella tenía que gastar de lo que ella tenía, a ver cómo hacía para ajustar para la comida, aunque el esposo tuviera. Porque él lo que tenía lo usaba para irse a chupar, para irse a tomar. Entonces ella se echó la carga de que ella es la que tiene que ver qué hace. Eso no es así. Pero como eso aprendió esa niña ahí, sus hijos, ahora que ella se casó, está haciendo lo mismo. Y tú, amada hermana, si saliste de una casa así, es tiempo que hoy agarremos a Baal y lo llevemos a Sisón y lo degollemos. No te estoy diciendo que tomes un espíritu de rebeldía, en ninguna manera. Eso no te va a llevar a ningún lado. Lo que te estoy diciendo es que honres a Jehová, que honres a Dios, porque solo Él es Dios. Y no te quedes en lo que aprendiste de la terquedad del corazón de tus padres. Porque quizás nos enseñaron a muchos. Mire, ¿cuántos nos han rescatado de religiones donde nos enseñaron a ir tras ídolos? Ahora nos enseñan. ¿Qué es lo que le están enseñando? Mire, hermano, uno de los ídolos terribles ahorita es la tecnología. Pero los padres se lo están enseñando a los hijos. Ahí andan los patojitos de 3, 4, 5 años con su tablet a usted para que se entretenga. Con su teléfono para que se entretenga. ¿Quién está enseñando eso? Yo oí un programa la semana pasada donde había una mujer que decía que ella, así, literalmente como se lo estoy diciendo, que ella se moría, que le dio una taquicardia, ella dijo literalmente que le dio un paro cardíaco. Porque estaba en un lugar donde no había señal. Había un aparato que irrumpía la señal y no podía llegarse. Y ella ya no le vibró, no le sonó el teléfono. Y cuando se sintió que estaba desconectada del rollo del internet, sintió la muerte y se la llevaron grave.
Y después dice ella, lo que pasa es de que yo crecí, a mí me enseñaron y como a mí me llevaron a otro país, entonces yo estaba lejos de mis papás. Entonces la única manera que yo tenía para hablar con ellos era por videollamada. Y entonces todo lo que yo hacía, me lo enseñaron y me metieron la tecnología. Entonces ella se volvió dependiente de eso. ¿Pero quién se lo enseñó? Sus papás. Sus papás. Nuestra casa no tiene que ser Bet Baal Meón. Reprendemos y renunciamos a eso. Ahora, avancemos rápidamente porque ya nos queda. Yo quiero ministrar unos 10 minutos con una alabanza. ¿Cuánto tiempo nos queda? Como 15, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Como 15 minutos. Vamos a platicar unos 5 minutos, 7 minutos más rápidamente. No creo que vayamos a poder terminar ni siquiera este tipo de idolatría. Le quisiera leer Apocalipsis capítulo 9, verso 20, pero vamos a ver. Sí, leámoslo. Apocalipsis capítulo 9, verso 20. Sabe que la idolatría es tan terrible que podemos estar pasando un momento como el que estamos pasando ahora, que yo sé que usted me entiende, que estamos viviendo esta cosa que se vino encima, que al final de cuentas, amado hermano, que la palabra del Señor se agarrema en nuestra vida. En Él vivimos y para Él morimos. Vivir es para nuestro Rey y morir sería una ganancia porque estaríamos cerca de Él. El apóstol Pablo anhelaba eso. Pero que de verdad eso inunde nuestro corazón, porque decirlo así es bien bonito, pero ya cuando uno está cerca de la pelona, hermano, de la que tiene la guadaña, olvídese, uno se pone mal, ¿verdad? Pero que el Señor nos auxilie. Mire lo que dice este versículo, avancemos. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, dice, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Vino una calamidad, una muerte. Contextualmente se murieron 2,000 millones de gentes. Apocalipsis capítulo 9, verso 20. Y ni así dice. No se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra, madera. 5 elementos. De repente vamos a hablar de eso más adelantito. No se arrepintieron. Mire, hay gente que estamos en esta. Yo lo exhorto a usted y le pido con todo mi corazón que abra su espíritu, su entendimiento, su alma, para que no sigamos en la terquedad de nuestro corazón, haciendo actos de idolatría. Porque esta gente, se murió tanta gente y de todos modos no entendían. Siguieron adorando demonios y a los ídolos, que no ven, no andan, en todo lo que dice ahí. Y no se arrepintieron de homicidios, el verso 21. Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, que es idolatría, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Imagínense el poder que puede tener ese tipo de idolatría, Baal, que es una de las muchas palabras con las que se puede traducir idolatría, y yo creo que sí vamos a estudiar las demás. Entonces, la pregunta al millón sería, ¿cuáles son los actos de idolatría? Porque ahí es donde podemos nosotros estar desvirtuados. Vamos a ver. Romanos capítulo 2, verso 22. Yo no sé si después allá mi hermano, ahí que es mero tecnológico, lo pongo en aprietos, pero de repente puede ponerme, esto en la versión de las Américas, pero en un momento si pudiera ponerme en la versión Kadosh, se lo agradecería ahí que lo copiara y lo pusiera ahí en una diapositiva, en un slide ahí. Dice Romanos capítulo 2, verso 22. ¿Tú qué dices? No se debe cometer adulterio. ¿Adulteras? Es una interrogación. Y después dice, tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Así lo dice la versión de las Américas. No sé si se pudo en la versión Kadosh. Ahorita lo va a poner mi hermano. Pero la versión Kadosh lo dice de la siguiente manera. Después se lo van a poner ahí en su pantalla. Ahorita los agarré fríos, ¿verdad? Pero
Hasta ahorita me recordé que lo tenía en esta versión y esta versión me gustó. Dice, diciendo, no cometerás adulterio. ¿Cometes tu adulterio? Como que yo le dijera a usted, vos estás enseñando que no hay que cometer adulterio, pero cometes vos adulterio. Eso es lo que está diciendo. Está aseverando algo que se le ha enseñado, que esa persona dice o que esa entidad dice, y después le pregunta, pero tú lo estás cometiendo. Pero esa interrogación yo la siento un poquito ya como con un cachito de sarcasmo a usted. Como quien dice, me estás enseñando, pero yo te doy color que eso es algo adúltero. Así lo entiendo. Después sigue diciendo esta versión Kadosh: destetando los ídolos, cometes tú actos de idolatría. ¿Qué es destetar? Dejar de alimentar ídolos. Dice, has dejado de alimentar, has destetado ídolos, pero ¿cometes tú actos de idolatría? Ahí va la otra pregunta. ¿Cometes tú actos de idolatría? Esa es otra pregunta con otro cachito de sarcasmo. Eso quiere decir, hermano, que pudiera ser que nosotros estemos cometiendo actos de idolatría. Yo le hago la interrogante a usted y de repente yo también le envío un cachito de sarcasmo. Nosotros que decimos que no somos idólatras, cometemos nosotros actos de idolatría. ¿Comete usted actos de idolatría? Y ahí sí ya lo puse a pensar a usted. Ya nunca se pudo la Kadosh. Sí debe ser complicado eso que pedí ahí. Ay, hermano, hay actos de idolatría. Mire, acompáñeme. Ahí después cuando lo tengas me avisas. Y si me hicieras favor, vamos a poner 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Hermano, ya se nos fue el tiempo. Cristo bendito. Ahí está. Ya lo tiene en su casa. Mire, eso es servicio VIP. Diciendo, no cometerás adulterio, o cometes tu adulterio. Esa es la versión Kadosh. Después dice, destetando los ídolos, cometes tú actos de idolatría. Y quise que lo pusiéramos, hermano, porque de repente dirá usted, ese hermano pone las palabras ahí para inventárselas. Pero no me estoy inventando nada. Ahí lo que nos están preguntando es si cometemos actos de idolatría. Es que es tremendo eso. Yo le pregunto, porque decimos no ser idólatras, porque ya no nos arrodillamos ante tal o cual cosa de los 5 elementos que mencionamos: oro, plata, bronce, madera y no sé qué más. Y con eso decimos que ya no somos idólatras. Pero podemos estar cometiendo actos de adulterio, porque es la pregunta del millón. Ahora, acompáñenme. Muchas gracias, mi hermano. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Y vamos a leer en adelante. Me seguís ahí, versión de las Américas. Con esto voy a tener que terminar. Tremendo, porque aquí hay mucho que tenemos que hablar, hermano. Y si no, me voy a agarrar unos 5 len más. Pero debes saber esto. Aquí está hablando el apóstol Pablo, está hablando a Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Entonces, una idolatría terrible es ser amador de sí mismo. La palabra amador de sí mismo viene del griego 53:67, que es filautos, de 53:84, que quiere decir, en su esencia, quiere decir egoísta o ególatra. Hay personas que tienen excesivamente alto su autoestima. Excesivamente alto. Yo
yo creo con todo mi corazón, quizás está mal dicho eso, ¿verdad? Porque autoestima es autoestima. Uno tiene que tener su autoestima con prudencia. Más adelante le voy a leer ese texto que ya conocemos, pero yo creo que hay gente que está sobrevalorada en sí misma. Y eso es ser amador de sí mismo, ser ególatra. Y pareciera que no, pero sí, cometemos actos de idolatría cuando nosotros somos ególatras, que nos idolatramos nosotros mismos, que, hermano, tenemos esa condición de ser amadores de nosotros mismos. Ese es un problema serio y es en estos últimos días. Si usted sigue leyendo hasta el verso 5, hay otro montón de cosas que hay ahí que no las vamos a decir. Pero una de las formas terribles de idolatría que se tiene que erradicar, se tiene que cortarle la cabeza y llevar al torrente Sison, es la egolatría, amadores de sí mismos. Mire, le voy a dar un ejemplo rapidito. El problema de esto es, hermano, que mire, como hay, ahorita voy a poner... mire pues, como hay diferentes tipos de idolatría, yo al menos ahorita llevo 17 o 18 palabras que se traducen así, como idolatría. Un espíritu de idolatría como este que le estoy diciendo de Baal, y este que le estoy diciendo acá, que se traduce como egoísta, como ególatra, amador de sí mismo, que es una especie de idolatría, es un espíritu, pero el asunto es que un espíritu llama a otro. Entonces se puede empezar con una idolatría y se puede terminar con un montón, porque un espíritu jala a otro. Acompáñeme rápidamente, Mateo capítulo 12, verso 43 al 45. Esto usted lo ha leído, pero quiero dejárselo plasmado bíblicamente para que lo leamos. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, pero en la misma línea. Entonces, un espíritu llama a otro. Podemos empezar siendo amadores de sí mismo. Empezamos a enseñar eso en nuestra casa y se puede meter otro tipo de idolatrías que vamos a hablar más adelante. Mire este versículo, Romanos capítulo 1, verso 25, versión de las Américas. Y vamos terminando. Dice: porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Empezaron a adorar lo creado y no quien lo creó. Y adorar lo creado, empezando por ser amador de sí mismo, por ser ególatra. Es una idolatría propia. Ahí empezaron. Por eso le decía hace un momento, quien te dio tu cónyuge fue Dios. No idolatres a tu cónyuge. Dios es Dios. Ya hablamos, ya sería volverle a repetir lo que ya le dije. No estoy diciendo que no lo respete, pero le estoy diciendo que el que te dio tus hijos es Dios. Porque después los hijos se vuelven el ídolo en la casa. Porque después se vuelve tu cónyuge, y así podríamos hablar de varias cosas. Le voy a poner, mire, la egolatría, los amadores de sí mismo, es una señal del anticristo. Es señal de tiempos finales. Porque dice la Biblia que ese espíritu viene y se va a exaltar sobre todo lo que se dice ser Dios y a todo lo que se celebra culto, pero que no es Dios. En otras palabras, para que me lo entienda, el espíritu del anticristo se manifiesta en todo lo que dice ser Dios, pero no lo es. Es decir, que en todo lo que se vuelve Dios para nosotros, detrás de esa idolatría está el espíritu del anticristo. Eso es lo que está pasando ahí. Terminemos con se lo prometo. Isaías 14, verso 12 al 15. Le quiero leer porque ególatra, amador de sí mismo, ese es el peor que ha habido. Bueno, o el peor que había en ese momento. Dice Isaías:
¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas las naciones. Ahí está hablando de Satanás. Pero miren lo que él dijo, miren lo que hace alguien que tiene idolatría, que es amador de sí mismo, que es ególatra. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas. Subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Miren lo que dijo. Y yo quiero terminar explicándole que lo que él dijo era una egolatría, era su ego, era su orgullo, era su soberbia, era su altivez. Por eso el apóstol Pablo dice: nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que realmente debe tener, sino que según la medida de fe que así se comporte. Pero hay gente, hermano, que usted le pregunta: mira, y cualquier conversación, esa gente nunca se enferma, esa gente nunca se ha caído, a esa gente nunca le pasa nada malo, esa gente, y aunque les pasen, ellos siguen diciendo que son plus, porque hay una especie de egolatría, y eso lo estamos enseñando a nuestros hijos. Y esos hijos crecen con eso y lo trasladan a las generaciones, y por eso van detrás de Baal. Dijo 5 cosas Satanás en este versículo, y es la antítesis de la gracia. Que Él nos conoció, nos llamó, nos predestinó, nos justificó, nos glorificó. Este es la antítesis de la gracia. ¿Por qué? Porque Satanás está haciendo una aberración, pensando que Él puede llegar a ser Dios. No como Dios, sino semejante al Altísimo. Así dice esta versión. Por ejemplo, la primera es: subiré al cielo. Es lo primero que él dice. Pero mire lo que dice rápidamente en Juan capítulo 3, verso 13, versión de las Américas. Juan capítulo 3, verso 13. Dice: nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ¿cómo está diciendo que él va a subir al cielo? No se puede. En ese momento no se podía. Lo segundo que él dice: por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Qué estaba diciendo ahí? Apocalipsis capítulo 1, verso 20 dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas, porque él dice por encima de las estrellas, se está poniendo encima de las estrellas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Lo que él está diciendo es que él se va a subir, va a estar arriba, que él es más que cualquier ministro, porque las 7 estrellas está hablando de los 7 ángeles, de los pastores de las 7 iglesias. Él está hablando que él va a ser ministerialmente, va a estar arriba de las estrellas. Lo tercero que dice: me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Ahí está hablando del monte Sión. Yo me fui a buscar qué monte era, y los diccionarios, pues gracias a Dios, nos ayudan. Él quería la gloria, o quería en ese momento que lo estaba profiriendo, la gloria de Sión. Eso es un ególatra. Mire lo que dice el Salmo 48, verso 1 y 2. Terminamos. Cántico de los salmos de los hijos de Coré. Dice: grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión. En el extremo norte, la ciudad del gran rey. Solo eso quería. Dice al extremo norte, solo esta gloria, la gloria del monte Sión. Y lo último que dice: subiré a las alturas de las nubes. Vamos por el 4, subirá a las alturas de las nubes, es la cuarta cosa que dice. Judas capítulo 1, verso 12, solo 2 versículos nos faltan y terminamos. ¿Qué son las nubes? Ese es el rema. En Judas dice: estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos. Me voy a quedar hasta ahí. Y él está diciendo que va a subir. Él dice: subiré sobre las alturas de las nubes. Está hablando de la misma palabra revelada de Dios. Imagínense todo lo que dijo Satanás en un pedacito, en un par de versículos. Pero lo que él estaba diciendo, hermano, era terrible. Actos de idolatría.
Nosotros sabemos, a veces decimos cosas contra ministros, contra que sí, que mire, que no predica bien, que predica mal, que canta bien, que canta mal, y no sabemos que lo que estamos sacando es nuestro ego. Porque nosotros creemos que podemos ser o podemos hacer mejor las cosas. Y el último sería: me haré semejante al Altísimo. Imagínense dónde aterriza ese bandido. Dice Isaías 46, verso 9 y 10, versión de las Américas: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Eso hay que leérselo al chamuco, el Señor lo reprenda, Satanás. No hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. ¿Qué parte no entendería usted? Así nos pasa a nosotros. Hay partes de la Biblia que nos las vienen diciendo. ¿Qué parte es la que no entendemos? Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ese es Dios y solo hay uno. Entonces, hermano, nosotros le tendría que decir aquí dos cosas con las cuales podemos erradicar, pero lo vamos a dejar para la próxima porque ya nos entró el tiempo. Yo quisiera bendecirlo esta hermosa noche. Nosotros no podemos tener la casa de Bet Baal Meón, casa donde se enseña la idolatría. No, nosotros tenemos que tener a Betel, casa de Dios, casa donde mora el Espíritu Santo de Dios, donde dejemos que el espíritu de Elías ministre, es decir, el mismo Espíritu de Dios, porque ya le dije qué quiere decir Elías. Quisiera que tomáramos unos 5, 6 minutos para escuchar un canto y que eso ministre en nuestro corazón. Yo quisiera poner este canto porque es un canto de exaltación. Mire, hay diferentes maneras en las que adoramos, no por ritmo rápido ni despacio. Usted sabe que la alabanza es preciosa. Aparte de eso, que nosotros no ministramos música. Eso, mire, uno lo ha enseñado aquí hasta el cansancio. La palabra música ni siquiera existe en la Biblia. Se menciona una vez en el libro de Apocalipsis y es musicos, y quiere decir hijo de las musas, que está íntimamente ligado con la mitología griega. Nosotros tenemos adoradores. La Biblia dice, porque en este tiempo Él busca adoradores en espíritu y en verdad, aquellos que lo hayan visto a Él como papá, ya no solo como Dios, sino que la verdad nuestra es la que nos trajo Jesús, el unigénito, y ahora es el primogénito porque nosotros también somos hijos. Entonces yo quisiera poner este canto para sellar la palabra de que debemos de sacar toda idolatría. Todo lo que quieras poner antes que Dios es idolatría. Todo lo que quieras poner. Ese pasaje donde leímos en la Kadosh que dice, o tú cometes actos de idolatría. Hay otras versiones que dicen diferentes cosas ahí que deberíamos de estudiar, y primero Dios más adelante lo vamos a hacer. Quisiera que pusiéramos este canto, que cierres ahí tus ojos y que exaltemos al Señor. Es una letra muy sencilla y creo que se le va a grabar rápidamente. Pero vamos a darle a Él la magnificencia. Siente su presencia cuando le exaltas, cuando le adoras. Cuán grande eres tú. Si le puedes dar otro poquito de volumen acá. Te bendecimos, Señor. Eres tú. Tú eres grande, Señor. Nada imposible para ti. Hoy respondemos a tu amor. Y cae el sonido de tu voz. Hoy respondemos a tu amor. Hoy respondemos a tu amor. Dilo. Mi Dios, cuán grande eres. Cuán grande eres tú. Oh, levanta tu voz. Mi Dios, cuán grande eres. Cuán grande eres tú. Oh, mi Dios. Confiésalo. Que llegue sanidad a tu casa. Que llegue bendición a tu casa, que llegue salud por medio de exaltar su nombre, por medio de la exaltación.
Oh, declaramos casa de Dios nuestra casa. Declaramos Betel nuestra casa. Oh, bendito. Dilo. Cuán grande eres tú. Oh, mi Dios. En los cielos, mi Dios, cuán grande eres tú. Oh, tú eres grande, Señor. Recibe en el nombre de Jesús. Mi Dios, cuán grande eres tú. Si estabas en Sarepta y habías proferido con tu boca que ibas a morir esta noche en el nombre de Jesús, Mi Dios, cuán grande el espíritu de Elías viene sobre tu casa y te dice: no temas, no temas, no temas, como dice su palabra, no temas. Aleluya. Aleluya. Te adoramos a ti, Señor. Cuán grande eres, cuán grande eres. Díselo, aleluya. Es una frase de exaltación para Él. Dilo. Cuán grande eres, cuán grande eres, cuán grande eres, cuán grande eres. Solo tú eres grande, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, recibe la adoración, Señor, es para ti. que se oiga tu voz, díselo. Mi Dios, cuán grande es. Cuán grande eres tú. Oh, bendito Jesús. Padre, te damos gracias esta hermosa noche. Te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo venga y obre en nuestras casas. Que toda idolatría, Señor, se vaya en el nombre de Jesús. Que se establezcan los principios de tu palabra, Señor, por medio del espíritu de Elías. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Citando la palabra la palabra del Señor que dice que seas prosperado en todo, que tu alma sea prosperada, así como prospera tu alma, pero que sobre todas las cosas, en este tiempo difícil, tenga salud, tenga salud, tenga salud. Te bendigo, te bendigo, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, y agradecemos tu presencia. Gracias, Padre amado. Bendice a cada uno en su casa, Señor, que puedan tener un sueño reparador, que puedan restablecerse, que hoy tomen nueva fuerza y un nuevo ánimo, sabiendo que tú no nos has abandonado, sino que estás con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, amadísimo hermano, esta noche. Espero que haya sido edificado. Sigamos orando al Señor, sigamos buscando esa comunión con Él y dejemos que el Señor actúe por medio de su Espíritu en nuestra vida. El motivo, ya sabe, tenemos nuestro servicio el día miércoles, el día sábado también estamos con los jóvenes y el día domingo estamos nuevamente, ¿verdad? Así que el Señor le bendiga y le guarde.
Hasta pronto. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo y cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo.